Eh, bueno, miren, chicos, esto serían distintos mecanismos. Esto está todo sacado del Hibbeler. Son mecanismos que le vamos a aplicar todos los conceptos que hemos estado estudiando y que, como ustedes ven, no son más que mecanismos de cuadrilátero articulado, como estuvimos viendo también, viendo algunos ejemplos de mecanismos. Esto es básicamente un cuadrilátero articulado, manivela, acoplador y balancín. La cuestión acá es que el balancín de salida, en este caso es la salida de este mecanismo, es a su vez un engranaje. Y ese engranaje mueve a una cremallera, que es un engranaje de radio infinito, como lo vamos a ver más adelante. Una cremallera es un engranaje de radio infinito. Por eso es rectilínea. Y seguramente en este problema lo que pide sería en función de la velocidad angular de entrada y la aceleración angular de entrada, determinar con qué velocidad se mueve la cremallera, que es bastante simple. ¿Qué tendríamos que hacer? Y analizar desde el punto de vista de velocidad y de aceleración este sistema, este cuadrilátero articulado que tenemos acá. Manivela, acoplador, balancín y bastidor. Una vez que yo determino la velocidad angular de esta barra, que es la velocidad angular de esta barra, que sería la velocidad de rotación de este engranaje, la velocidad lineal de un punto que pertenece a este engranaje, en la unión con la cremallera, las velocidades tienen que ser la misma. Entonces, esta velocidad de desplazamiento de la cremallera tiene que ser igual a la velocidad tangencial que tiene un punto de este engranaje rotando. ¿Y cómo doy la velocidad lineal o tangencial de un punto? Y va a ser el omega por el radio correspondiente. Tan sencillo como eso. Acá vamos a tener un mecanismo que ustedes debieran ver qué mecanismo está escondido en esta máquina. Si ustedes ven, esto es una sierra mecánica donde el arco, el marco que sostiene a la hoja de sierra, se puede desplazar rectilíneamente a lo largo de una guía que está practicada en este cuerpo que es parte del bastidor. Todo esto es el bastidor. Luego el arco está unido a un eslabón que a su vez se une a esta pieza que rota, que es un volante, pero que yo podría colocar el eslabón equivalente a este, que sería una barrita, que es el radio de este volante o rueda. Esto es un volante, más que este volante, que está movido por un motor que está conectado al eje, al centro de esta pieza, es para que uniformice el movimiento, porque un volante, como ustedes de alguna manera deben saber, un volante es una pieza que está colocada, por ejemplo, en el eje cigüeñal. ¿Para qué? Para acumular la energía que entrega el motor, para que la velocidad angular de rotación del cigüeñal sea constante.
Bueno, acá se aplica más o menos con la misma intención. Entonces, si ustedes ven, el marco se mueve según una línea recta, siguiendo una línea recta. Después tengo una barra que une al arco ¿con quién? Con esta volante, ¿sí? Que está rotando respecto de su centro. Por lo tanto, aquí yo tengo una barra AB, una barra BC y este cuerpo que sigue una trayectoria circular, rectilínea. Por lo tanto, esta no es más que un mecanismo de manivela, biela, corredera. Esta es otra manera de verlo. Aquí con esto pasa lo mismo, ya lo vimos. Fíjense, esta es una tijera de cortar lata, o puede ser podría ser una máquina, una pinza de fuerza, pero el tema es que, ¿qué tenemos escondido acá? Y un cuadrilátero articulado, fíjense, este mango lo vamos a tomar como el bastidor, porque a él está unido este eslabón, que es una mandíbula, o sea, el bastidor ya representa un, ya termina su prolongación, me da una de las mandíbulas. Luego, este eslabón que está articulado en el mismo bastidor, me da la otra mandíbula, y sería el balancín de salida. ¿De quién? De este cuadrilátero, que aquí estaría formando este acoplador que tiene una prolongación y que formaría el otro mango de la tijera, y tendríamos este otro balancín que es que hace la unión entre los dos, entre el bastidor y el acoplador. Entonces, acá tenemos un cuadrilátero articulado BEFC, BC. Y con este mecanismo, que es un gato mecánico, fíjense qué desplazamiento tiene esta pieza. Y tiene un desplazamiento vertical. Seguiría un movimiento vertical. Cuando yo genero un movimiento acá, que es de este tornillo, ¿qué va a pasar? Y que por este tornillo va a entrar el movimiento, ¿a dónde? A este eslabón, o a ese, pero generalmente va a ser a este que está agarrado al bastidor. Este sería mi pieza bastidor, que es donde se apoya el gato en el piso, entonces pasa a ser esta pieza bastidor. Este sería mi balancín de entrada que recibe el movimiento, este sería el acoplador, y este sería, ¿qué cosa? Una corredera, porque si bien va en el aire, pero es una pieza que va a moverse en forma vertical. Por supuesto, si yo lo corto por la mitad, yo tengo dos mecanismos idénticos, es de simetría. Son dos mecanismos idénticos que están actuando para generar un movimiento. Bien, de este estilo, más o menos, va a ser el problema que se les va a presentar a ustedes, pero todo básicamente es resolver un cuadrilátero articulado, resolver un manivela biela corredera, o resolver un manivela corredera, que aquí no he puesto ningún ejemplo realmente, pero bueno. Vamos ahora a resolver estos problemas con las formas esquemáticas, para que ustedes lo vean a todo lo que es el mecanismo, básicamente, que ya lo hemos visto de alguna manera. Entonces, estos son los problemas resueltos que ustedes tienen para verlo, donde está todo resuelto
tanto en forma analítica como en forma gráfica. En forma analítica como en forma gráfica. ¿Sí? Yo preferiría explicarles en forma gráfica y después se los explicaría en forma analítica, solamente para que tengamos la posibilidad de hacer el parcial la semana que viene, en donde lo vamos a hacer en forma gráfica. Entonces, ya les voy a explicar en la forma analítica, que es muy simple, porque eso ya lo han hecho ustedes. Bien, son los mismos problemas, pero acá está la resolución gráfica de los problemas, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ah? Vamos a hacer el cuadrilátero articulado. Entonces, tenemos un mecanismo de cuadrilátero articulado donde tenemos un eslabón AB, que es nuestro balancín de entrada, el eslabón BC, que será nuestro acoplador, y el eslabón de salida, balancín, que es el CD o DC. Nuestro bastidor va a ser el AD. Este es un ejemplo que está en el Gibelen. Y es así, esquemático. Solamente para explicar la dinámica de lo que es plantear las ecuaciones. Como van a ver, en toda la resolución planteamos 3 ecuaciones de velocidad, 3 ecuaciones de aceleración. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, porque no son muchas las ecuaciones que hay que plantear, y debemos ser cuidadosos con la manera que las planteamos, que estén bien escritas, como las vamos a ver ahora, porque eso es importante para expresar bien lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente este es un cuadrilátero articulado, como dice acá, que tiene una velocidad angular de entrada de 0,5 radianes por segundo y una aceleración angular de 0,8 radianes por segundo. Lo que quiero determinar es la velocidad y aceleraciones angulares del eslabón de salida, que es el CD. Esto porque podría ser la acción de una caja, de un volquete o algo que va a volcar a una basura, alguna cosa. Entonces yo quiero determinar con qué velocidad angular se mueve esta pieza. Bien, como ya sabíamos, nosotros deberemos saber toda la geometría de este mecanismo. Entonces, por eso conozco las longitudes de las barras. Las longitudes de las barras. Podrían no darles las longitudes de las barras, podría darles, expresarlo a través de sus componentes. Y ustedes entonces, en función de eso, deberían calcular longitud de las barras. Ojo que en algunos problemas se da así, se dan las componentes, las distancias en X y en Y, y ustedes tienen que calcular las longitudes de las barras. En este caso, tenemos la longitud de las barras. Desde el punto de vista de la geometría, vamos a calcular o vamos a analizar, mejor dicho, a este mecanismo para este instante, para este instante en el cual la barra de entrada AB forma un ángulo de 60 grados, o sea, nuestro θ2 sería estos 60 grados. Y además, desde el punto de vista cinemático, sabemos qué velocidad angular y qué aceleración angular tiene esta barra de entrada, porque es necesario por el hecho de que este es un mecanismo de un grado de libertad. Por lo tanto, para poder resolverlo, debemos conocer todo lo referido a uno de los eslabones. Bien, vamos a usar, como ya lo hemos dicho, el método del movimiento relativo, que es descomponer el movimiento de rototraslación de un cuerpo en la suma de sus movimientos puros, que son
la traslación y la rotación. Por eso es que usamos dos sistemas de vuelta, uno absoluto y uno relativo. El absoluto siempre va a estar adherido ¿a quién? A la parte fija de un mecanismo, que es el bastidor. Y el relativo lo vamos a ir colocando de acuerdo a nuestras necesidades para ir planteando las ecuaciones correspondientes. La ecuación siempre que vamos a plantear va a ser la ecuación de la diferencia de velocidades que hay entre quién, entre dos puntos de ese mecanismo, para poder expresar de esa manera, o para poder calcular y encontrar los valores de velocidades correspondientes a las barras y a los puntos característicos de esas barras, que son normalmente las juntas. ¿Ah? Bien. ¿Qué conozco de este mecanismo? Y conozco su velocidad angular. Entonces, vamos a empezar con velocidades. Entonces, yo conozco la velocidad angular de esta barra. ¿Qué debería conocer? Y debería conocer la velocidad de este punto, que es la junta entre este eslabón, balancín, AB de entrada, y el acoplador BC. ¿Por qué? Y porque este punto me va a servir después como base para poder encontrar la velocidad angular de esta barra, la velocidad lineal de este punto. Entonces, primero tengo que pasar por este punto. Entonces, voy a analizar el movimiento de este eslabón a través de quiénes, del punto A y el punto B, de analizar qué pasa con A y con B. Entonces voy a plantear la ecuación de diferencia de velocidades entre estos dos puntos, para lo cual voy a necesitar colocar mis sistemas. El sistema absoluto siempre va a estar ¿dónde? En el bastidor. Y voy a elegir, para plantear esta ecuación, colocarlo con su origen en el punto de articulación del eslabón 2, para que sea más simple. Entonces ahí coloco mi sistema absoluto XY. Origen O coincidiendo con la junta A. ¿Mm? Bien. Y ahora necesito colocar mi sistema auxiliar para poder expresar la parte relativa de ese movimiento. Acuérdense que si bien como vamos a ver y como ya vemos, este eslabón solamente rota, no se desplaza. ¿Por qué? Porque está agarrado a un bastidor. Entonces no tiene posibilidad de moverse. ¿Sí? Pero mi ecuación de diferencia de velocidades tiene una parte de traslación y una parte de rotación. El tema es que la parte de rotación, de traslación, como vamos a ver, va a ser cero. ¿Por qué? Porque mi sistema auxiliar lo voy a colocar en el mismo punto donde he colocado mi sistema absoluto, que va a ser el X1 y 1. Y esto me va a permitir plantear la ecuación de que la velocidad de este punto B, que es uno de los extremos del eslabón 2, la velocidad de este punto es la que tiene este punto, que es el otro extremo de ese mismo eslabón, más la velocidad relativa que tienen esos dos puntos. O sea, la velocidad relativa que tiene el punto B respecto al punto A. Esa expresión está escrita acá. Velocidad de rototraslación del punto B es igual a la velocidad de traslación que tiene el punto A, que es el origen del sistema relativo, colocado acá en A, y que me define la parte de traslación, más la velocidad relativa que tiene el punto B, mirado desde el punto A, es que es el origen del sistema relativo X1 y 1. Y que me define la parte de rotación pura que experimenta el punto B cuando este eslabón AB rota respecto al punto A. Entonces, traslación pura, rotación pura, suma de los dos, rototraslación. Bien, esto que acabo de decir pasa a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, no lo voy a volver a repetir. Se los digo de vuelta para que ya lo vayan internalizando. Entonces,
Como dije, la velocidad del punto A, como es un punto del bastidor, va a ser 0. La velocidad de traslación de mi sistema relativo X1 y 1, si bien podría trasladarse, en este caso no va a trasladarse. No puede rotar. ¿Por qué? Y porque estamos dentro del caso 1. El caso 1 era cuando los puntos entre los cuales yo definía el movimiento, o que los puntos que me definían el movimiento del cuerpo, se mantenían siempre a la misma distancia. Entonces, acá, entre el punto A y el punto B, no hay otra posibilidad de diferencia de velocidades que las que existe porque esta barra está rotando. Porque este punto se mueva respecto al punto A, acercándose o alejándose, no existe. Entonces estamos dentro del caso 1. Bien, entonces, la velocidad relativa de B mirada desde A me va a definir la parte de la rotación. ¿Y cuánto va a valer? Y el omega de la barra por el radio que parte de A y termina en B. Por eso es RB de A. Ojo, no me pongan, si me ponen el sistema auxiliar acá, no me pongan RA de B, porque están haciendo una cosa y están, o sea, planteando una cosa y me están escribiendo otra. Lo que ustedes plantean tiene que estar expresado en la ecuación. Bien, como omega y el radio son dos valores conocidos porque lo tengo como dato, y yo puedo calcular el módulo de ese vector. El módulo de ese vector, que va a ser multiplicar el módulo de este, que acá está, no debería estar así, pero porque esta es una ecuación vectorial. Esto es el módulo 0,5 por el módulo de R, que es 0,9. Y eso me da la velocidad de B 0,45 metros por segundo. En forma escalar. En forma escalar. Bien, sabemos que esto es el módulo del vector velocidad de V. ¿Y a dónde está aplicado este vector velocidad de V? Está aplicado en el punto B. Y va a tener este módulo. Y va a tener una dirección que va a estar dada ¿por qué? Por el producto vectorial este que está acá. Omega por el radio. Que dice que la velocidad de V debe ser perpendicular a estos dos vectores. Pero en el plano, los que están en el plano son velocidad de B y RB de A. ¿Por qué? Porque el omega, por todo lo que hemos dicho antes, siempre omega va a estar en la dirección del eje Z, que es el eje perpendicular al plano XY. Es decir, un eje que pasa por A siendo perpendicular al plano XY. ¿Está bien? Por lo tanto, la velocidad lineal siempre va a ser perpendicular al radio en el plano XY. Entonces va a ser un vector que es perpendicular al eslabón y que va a tener sentido indicado por omega. Bueno, entonces, una vez que yo calculé la velocidad en el punto B, ahora puedo moverme hacia C. Con eso voy a poder plantear la ecuación de diferencia de velocidades entre el punto C y el punto B. Me voy a traer el sistema X1 y 1 que coloqué en A, ahora lo voy a colocar en B. Entonces, la ecuación correspondiente a esa situación va a ser que la velocidad del punto C, la velocidad del punto C, es la velocidad que tiene el punto B trasladándose, más la velocidad que tiene el punto C rotando, o sea, es una manera de decir, pero el punto C no rota, acuérdense, sino que se traslada siguiendo una trayectoria circular alrededor de B debido a la rotación del eslabón BC.
Es decir, esta parte, les vuelvo a repetir, esta parte, o mejor dicho, esta parte, velocidad de B, ya hemos visto que es que el punto B se mueve siguiendo una trayectoria circular alrededor del punto A debido a la rotación de BA. Pero el punto B se está trasladando, ¿cómo? En forma curvilínea, ¿ah? Alrededor del punto A. Entonces, velocidad de B, aquí, velocidad de B, es una traslación. Y la rotación, velocidad de C respecto de B, o sea, CB por omega R de CB, sería la que tiene este punto cuando este eslabón BC rota respecto del punto B, dejando al punto B quieto ahí. ¿Ah? De acuerdo, eso no sucede. Lo que sucede es que se está moviendo todo, pero ustedes lo analizan de esa manera, dejando quieto a B y rompiendo esta articulación y haciendo que BC esté rotando respecto de B. Entonces el C sigue una trayectoria circular alrededor del punto B. Y eso está expresado por el término velocidad de CB vectorial R de C respecto de B. ¿Ven? B es mi origen, es donde he puesto mi sistema auxiliar y veo a C desde B. Bien. Nos restan 10 minutos, es decir, que yo el parcial no lo puedo tomar el martes. Se los voy diciendo ya. Va a ser el jueves. Y yo les voy a pedir, pero contéstenme si pueden, pero contéstenme ustedes, porque si no me contestan no voy a saber. Si les puedo dar una clase más, si puede ser el lunes, o si el martes podemos continuar la clase después de las 10:30. Por favor, así yo les puedo explicar todo lo que les pueda explicar sobre estas resoluciones. Bueno, continúo. Si se termina la clase, hasta la próxima. Entonces, fíjense, hemos planteado la ecuación de diferencia de velocidades para ver a B, a C desde B. Entonces, la velocidad de rototraslación de C es igual a la velocidad de traslación de B, traslación curvilínea, más la velocidad de rotación que tiene el punto C respecto al punto B. Y esto va a ser la velocidad de traslación de B, que sabemos vale 0,45 metros por segundo, más la velocidad de rotación que va a estar expresada por este producto vectorial. Bien, ¿qué pasa que no puedo poner un número acá? Y porque no conozco omega, es una de mis incógnitas. Conozco el radio, pero no conozco omega. Entonces, acá, este término me presenta una incógnita. Este lo conozco todo porque ya lo calculé, la velocidad de B en el primer paso, y la velocidad de C es la velocidad absoluta que tiene este punto mirado desde el sistema absoluto XY, mirado desde A. O sea, sería un vector que parte en A y termina en C. Ese vector sería un vector que varía tanto en dirección como en módulo. O sea que de este vector, velocidad de C, visto desde mi origen XY, no conozco nada, no conozco ni módulo ni dirección. Entonces, eso me obliga, como vimos, a que yo vea desde otro punto al punto C para poder ver si lo puedo descubrir qué movimiento tiene. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esta ecuación me plantea tres incógnitas. Una acá, que es el módulo de este vector, porque la dirección de este vector, según lo que dijimos,
lo conozco porque este vector velocidad tangencial es perpendicular al radio. Porque esa velocidad tangencial, es la velocidad que tiene el punto C moviéndose en la trayectoria circular respecto de B, por lo tanto es tangente a esa trayectoria y perpendicular al eslabón BC. Entonces yo conozco la dirección de este vector, pero no conozco su módulo. Y de este no conozco nada. Entonces esta ecuación me presenta tres incógnitas, no las puedo resolver. Acá les va explicando todo lo que estoy diciendo yo, acá está escrito. Entonces, acá les dice, velocidad de B, lo conozco en dirección, en sentido y en módulo. Velocidad de CB, lo conozco en dirección, que es perpendicular al radio, por el mismo concepto de velocidad de B respecto de A. Y de velocidad de C no conozco nada. Bien. Por lo tanto, tengo que plantear una nueva ecuación para que iguale el número de ecuaciones al número de incógnitas. Por eso es que ahora me voy a plantear la ecuación mirando a C desde D. ¿Y por qué hago eso? Y porque no me queda otra. Porque C pertenece a otro eslabón, que es el eslabón balancín, y ese eslabón está rotando respecto a un punto que es el bastidor. Y eso me permite poderlo plantear, porque este punto es un punto del bastidor, por lo tanto sé algo de él, que su velocidad vale cero. Entonces voy a plantear la ecuación de diferencia de velocidades mirando a C desde D, que será que la velocidad de rototraslación de C va a ser la velocidad de traslación de D, que vale cero, más la velocidad de rotación que tiene C respecto de D. Eso está escrito a continuación. Entonces, eso está escrito acá. Velocidad de C es la velocidad de D más la velocidad de C mirada desde D, donde he puesto mi sistema auxiliar, en D. Como la velocidad de D es cero, porque D es un punto del bastidor, me queda solamente la velocidad debida a la rotación. Es decir, que la velocidad absoluta del punto C es igual a la velocidad relativa que tiene el punto C mirado desde D. Lo cual es lógico, porque lo estoy haciendo respecto a un punto que pertenece al bastidor. Entonces, ahí veo que la velocidad de C es igual a omega de CD vectorial R de CD. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a igualar esta ecuación a la ecuación anterior. O sea, BC mirada desde B igualada a BC mirada desde D. Y eso me permite plantear esta ecuación. Entonces, omega CD vectorial RCD igual a 0,45, que es la velocidad del punto B, más la velocidad de C mirada de B, que es la velocidad de rotación. Donde, ¿cuáles son las incógnitas acá? Y omega CD y omega CB. Es decir, los módulos de esta velocidad tangencial y el módulo de esta velocidad tangencial. Porque las direcciones las conozco. Sé que este vector es perpendicular a este radio. Y que este vector, que representa esta velocidad lineal, es perpendicular a este radio. Por todo lo que he dicho anteriormente. La velocidad de C mirada desde acá sería una velocidad lineal tangencial, que es que C sigue una trayectoria circular respecto de D. Por lo tanto, esa velocidad omega por el radio va a ser tangente a la trayectoria que sigue este punto al rotar C respecto de D y perpendicular al radio correspondiente. Bueno, listo. No lo digo más. Acuérdense. Entonces, esta es la ecuación que ahora yo voy a representar, donde yo tengo dos incógnitas. Módulo de este vector, módulo de este vector. Ahora, yo conozco
todo de uno de los vectores. Un segundo, por favor. Sí, ¿qué pasa, nene? Hola. Hola.